Poderosos y poderosas, cordial saludo, bienvenidos una vez más a Grivera Poder en la Anatomía. En este caso vamos a continuar hablando del plexo braquial. En esta segunda parte vamos a considerar los ramos colaterales motores, que son los que le van a proporcionar la inervación motora a todos los músculos que representan los diferentes grupos del cíngulo de la extremidad superior o cintura escapular. Músculos que aseguran la movilidad de la articulación esternoclavicular, acromioclavicular y articulación glenohumeral o articulación del hombro. Para contextualizar, es necesario que recordemos que el plexo braquial está constituido por los ramos ventrales de C5, ramo ventral de C6, ramo ventral de C7, ramo ventral de C8 y ramo ventral de T1. Estos 5 nervios con un componente mixto. En el espacio interescalénico, es decir, entre los músculos escalenos anterior y medio, estos ramos ventrales empiezan a establecer un patrón de comunicación para conformar los troncos. El tronco superior es el resultado de la unión del ramo ventral de C5 con el ramo ventral de C6. El tronco medio es la proyección sola del ramo ventral de C7, mientras que el tronco inferior es el resultado de la unión del ramo ventral de C8 con el ramo ventral de T1. A nivel de la fosa supraclavicular mayor o trígono homoclavicular del cuello, estos troncos se van a bifurcar en unas divisiones anteriores representadas en flechas de color rojo y unas divisiones posteriores representadas en color verde. La división anterior del tronco superior junto a la división anterior del tronco medio se unen para formar el fascículo lateral, mientras que la división anterior del tronco primario inferior continúa sola y se convierte en el fascículo medial. Queda restando las divisiones posteriores de los 3 troncos que se unen para constituir el fascículo posterior. En ese recorrido desde los ramos ventrales hasta la conformación de los fascículos, el plexo braquial va emitiendo unos ramos que son los ramos colaterales motores y los vamos a estudiar uno a uno. Vamos a iniciar con el nervio dorsal de la escápula. Ese nervio toma su punto de origen aquí, en el ramo ventral de C5, como lo podemos apreciar, y este nervio dorsal de la escápula se proyecta hacia la región escapulovertebral. Allá en esta región escapulovertebral, este nervio dorsal de la escápula empieza a tener un recorrido descendente paralelo al borde medial de la escápula. Recordemos que en el borde medial de la escápula localizamos la raíz de la espina, que es el punto de inserción para el músculo romboideo menor. Por encima de esa raíz, la inserción del músculo elevador de la escápula y por debajo de la raíz de la espina, la inserción del músculo romboideo mayor, que en efecto están inervados por el nervio dorsal de la escápula. Aquí podemos apreciar de nuevo el nervio dorsal de la escápula posicionándose entre estos músculos, el elevador de la escápula, el romboideo menor y un poco más abajo aquí el romboideo mayor. Hablemos del nervio supraescapular. Este nervio supraescapular toma su punto de origen aquí, en el tronco superior que previamente se formó por la unión del ramo ventral de C5 y de C6. Del tronco superior no solamente se origina el nervio supraescapular, sino el nervio subclavio. Para el caso del nervio supraescapular, es un nervio que se proyecta por encima de la escápula. Hay que recordar que la escápula tiene un borde medial, un borde lateral y un borde superior. En el borde superior de la escápula, medialmente al proceso coracoideo o apófisis coracoide, se localiza este ligamento que aquí estamos apreciando en color gris, el ligamento transverso superior de la escápula. El nervio supraescapular pasa por debajo de ese ligamento transverso superior de la escápula para llegar a esta región conocida como la fosa supraespinosa, y ahí ven ustedes que emite un ramo. El nervio se empieza a hacer lateral y va a pasar por el surco espinoglenoideo entre la espina de la escápula y la cavidad glenoidea para proyectarse a la fosa infraespinosa. En estas fosas supra e infraespinosas, este nervio supraescapular le proporciona la inervación motora a los músculos que se originan en esos sitios anatómicos, es decir, al músculo supraespinoso e infraespinoso, dos de los músculos del manguito rotador. El nervio torácico longo es también conocido como el nervio accesorio de la inspiración o nervio de Charles Bell.
Este nervio toma su punto de origen de los ramos ventrales de C5, C6 y C7. Ahí lo podemos apreciar. El nervio torácico longo empieza a descender por la pared lateral del tórax y ahí le proporciona la inervación motora a este músculo, el músculo serrato anterior, antiguamente denominado el músculo serrato mayor, un músculo que si toma su origen en la reja costal es fijador de la escápula, pero si toma su punto de origen en la escápula borde medial, será un músculo accesorio de la inspiración, por eso el nombre del nervio. Los nervios pectoral lateral y medial se originan de los fascículos lateral y medial respectivamente. Recordemos, este es el fascículo lateral de donde se origina el nervio pectoral lateral. Acá tenemos el fascículo medial de donde se origina el nervio pectoral medial. Pueden identificar ustedes aquí los dos nervios pectorales unidos por este ramo comunicante conocido con el nombre de asa de los pectorales. En esta imagen apreciamos esta fascia, la fascia clavipectoral, un plano que se interpone entre los músculos pectorales mayor y menor. En este caso al fondo podemos ver la silueta del músculo pectoral menor y esta fascia clavipectoral atravesada por tres estructuras. Esta arteria, conocida con el nombre del tronco toracoacromial, una rama de la arteria axilar. Y aquí podemos identificar los dos nervios pectorales, atravesando también esa fascia para hacerse superficiales. Miremos primero este nervio, el nervio pectoral lateral. Recordemos que se llama pectoral lateral porque se origina en el fascículo lateral del plexo braquial. Acá identificamos el nervio pectoral medial que se origina en el fascículo medial del plexo braquial. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos a la hora del reconocimiento en el cadero en las imágenes anatómicas, porque si vemos aquí respecto a la fascia clavipectoral, este nervio tiene un posicionamiento lateral y este tiene un posicionamiento medial. Podríamos incurrir en el error de decir que este es el nervio pectoral lateral y este es el nervio pectoral medial, pero no es así. Ellos no toman el nombre por la posición respecto a la fascia clavipectoral, sino por la posición respecto al punto de origen en los fascículos del plexo braquial. Y es muy fácil reconocer el nervio pectoral medial que además de ser lateral, atraviesa el músculo pectoral menor. Ahí los podemos apreciar sin la fascia clavipectoral. Miren ustedes aquí, el fascículo lateral del cual se está originando el nervio pectoral lateral, el fascículo medial del cual se origina el nervio pectoral medial. Aquí estaría el asa de los pectorales. Y vemos que cuando ellos llegan a la región pectoral, ellos entonces hacen una especie de rotación y cambian su posición. El nervio toracodorsal. El nervio toracodorsal se origina en este punto, en el fascículo posterior del plexo braquial, y es un nervio que es muy fácil de reconocer. Después de originarse el fascículo posterior del plexo braquial, el nervio toracodorsal se proyecta hacia el músculo dorsal ancho o músculo latísimo del dorso, al cual le proporciona su inervación motora. Los nervios subescapulares superior e inferior también se originan en el fascículo posterior del plexo braquial y estos nervios son dos. Miren aquí. El nervio subescapular superior que le proporciona la inervación motora al músculo subescapular, otro de los músculos del manguito rotador. Y podemos apreciar aquí el nervio subescapular inferior que se proyecta a inervar al músculo redondo mayor o músculo terete mayor. Resumimos de esta manera los ramos motores colaterales del plexo braquial. El nervio dorsal de la escápula tiene su origen en el ramo anterior de C5 y le da la inervación motora a los músculos elevador de la escápula y a los dos romboideos, que intervienen en procesos de elevación y retracción. El nervio subclavio originado en el tronco superior con los segmentos medulares C5, C6 para el músculo subclavio. Interviene en la depresión clavicular. El nervio supraescapular originado en el tronco superior con información de los segmentos medulares C5 y C6 inerva los músculos del manguito rotador supraespinoso e infraespinoso, que además de ser rotadores son abductores de la articulación del hombro. El nervio torácico longo de Charles Bell
que origina en los ramos anteriores de C5, C6 y C7, inerva el músculo serrato anterior que puede ser fijador de la escápula y protractor. El nervio toracodorsal originado en el fascículo posterior con información de los segmentos medulares C7 y C8 para inervar el músculo dorsal ancho, que es un aductor y un rotador medial de la articulación del hombro. Los nervios subescapulares superior e inferior originados en el fascículo posterior del plexo braquial. El superior con información de los segmentos C5, C6, el inferior con información de los segmentos C6, C7 para los músculos redondo mayor y subescapular. Aducción y rotación medial del hombro. Y los nervios pectorales. El lateral originado del fascículo lateral con información de los segmentos C5, C6, C7 solo para el músculo pectoral mayor, mientras que el nervio pectoral medial originado en el fascículo medial trae información de los segmentos C8 y T1 e inerva los dos músculos pectorales, mayor y menor. Poderosos, poderosas, espero el video sea de su utilidad. Les invito a ver la tercera parte de estos videos del plexo braquial, que va a hacer referencia a los ramos sensitivos y a los dermatomas que suplen los segmentos medulares que le dan origen al plexo braquial. Un abrazo para todos y muchos éxitos.